Bueno, buenos días. Para los que no me conocen, soy Claudia. Estoy ahorita trabajando en el Ministerio de Transformación y de Sanidad Espiritual, pero realmente hoy no les vengo a hablar acerca de eso, que es casi siempre de lo que les platico. Esta vez más bien vamos a hablar de lo que es transformación en nuestra economía. Pero para poder tener una transformación en lo que ahorita estamos viviendo económicamente, tenemos que tener primero una transformación de nuestra mente, comenzar a llenar nuestra mente con los principios básicos que están escritos en la palabra y realmente asimilarlos y que todo esto baje al corazón, como decía Humberto, porque muchas veces sabemos tantas cosas en teoría, pero no las hemos asimilado. Por ahí dicen que lo que nosotros hacemos es en lo que realmente creemos. Y así es la palabra de Dios. Cuando empezamos a hacer algo es porque realmente tenemos la fe y la creencia de que Dios va a obrar de acuerdo a lo que está escrito. Empezamos a creer en sus promesas, empezamos a actuar de acuerdo a eso. Entonces yo voy a comenzar contándoles un poco nuestra historia. Cuando ni mi esposo ni yo somos de acá de México, y cuando llegamos acá, todo fue de gran bendición. Llegó a una empresa grande, en donde todo empezó a funcionar muy bien, no nos hacía falta nada. Cuando vivíamos en El Salvador, pues allá recibimos instrucción acerca de lo que eran los principios de la economía de acuerdo al reino del cielo, pero para serles sinceros, había muchas cosas que no habían sido asimiladas. Entonces simplemente las conocíamos y el conocimiento no lo es todo. Entonces aprendimos acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, pero no entendíamos todavía el concepto de que lo que nosotros teníamos no nos pertenecía, sino que lo que tenemos es algo de Dios, es algo que por su misericordia y por su amor, Él vino y lo puso en nuestras manos y que es lo que nos convierte en administradores. Así que cada decisión que nosotros tomábamos definitivamente no iba de acuerdo con lo que Dios quería para nuestras vidas, ¿no? Porque no lo entendíamos, obrábamos y actuábamos de acuerdo a lo que mejor nos parecía. Entonces, cuando empezamos a congregarnos ya formalmente en una iglesia, éramos cumplidos con los diezmos. El diezmo trae una promesa que dice que cuando tú diezmas nada va a hacer falta en tu hogar, que todas tus necesidades van a ser cubiertas. Por lo tanto, en nuestra casa no faltaba nada, estábamos cumpliendo con una parte, pero nos hacía falta un buen para llegar a lo que realmente Dios quería. Cuando nos vinimos a dar cuenta, nosotros teníamos muchos sueños, teníamos planes, pero realmente nunca nos habíamos sentado para ponernos de acuerdo y poner esa meta y una planificación de qué manera la íbamos a alcanzar. Entonces estábamos gastando a lo loco. Teníamos una bonita casa que estábamos rentando, el dinero nos alcanzaba para cubrir todas las necesidades, pero había dinero de sobra, que cuando uno no tiene un plan, entonces empieza como a tirar, ¿no? A tirar por la borda. Y en el momento que nos vinimos a dar cuenta que estábamos ya endeudándonos mucho, dijimos, bueno, yo creo que la solución es que nos apliquemos autodisciplina. Y como no tenemos un objetivo, pues la mejor manera va a ser imponernos un objetivo, y ese objetivo va a ser la compra de una casa. Ahí vamos a estar obligados a gastar el dinero bien, a invertirlo en una propiedad. Pues el Señor nos permitió encontrar esta casa, empezamos nosotros a cumplir con los pagos de la hipoteca, etcétera, etcétera, pero nuestro corazón aún no había sido disciplinado, aún no había asimilado el conocimiento que ya teníamos. Entonces el problema finalmente no era que no depositábamos el dinero en el lugar correcto, sino que no sabíamos cómo hacerlo. Entonces cuando nos echamos encima lo de la hipoteca, seguíamos indisciplinados, gastando igual que antes.
con la diferencia que la hipoteca ya era el doble de lo que la renta era, ¿no? Y ya no nos podíamos seguir dando esos lujos de seguir desbaratando el dinero. En ese momento fue cuando vino Dios y nos mandó un salvavidas, que fue el curso del que les habló Humberto de Economía del Reino, en donde se trataba no únicamente de tener un plan por escrito y de tener un conocimiento, sino de que realmente hiciéramos una introspección para ver cuál era el problema por el cual estábamos gastando más de lo que estábamos ganando. Entonces ya no solo era una cuestión de sentarse a hacer números, sino que era una cuestión de analizar nuestras vidas y que es de lo que queremos que es lo que queremos que ustedes entiendan hoy. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de un cambio de actitud, pero un cambio de actitud que no es forzado, sino que viene por entendimiento y por amor a Dios. Entonces, cuando empezamos con este curso, fue cuando empezamos a descubrir tantas cosas, que teníamos un corazón impaciente, que nos creíamos dueños de lo que teníamos y que no estábamos honrando a Dios como nosotros pensábamos que lo hacíamos diezmando. Finalmente eso se había vuelto como una disciplina, si honro a Dios con mis diezmos y ya lo demás está bien. No se trataba únicamente de eso, sino que se trataba de cambiar nuestra posición de creernos dueños a convertirnos en administradores y dejar atrás ese pensamiento de que yo todo me lo gané porque yo trabajo, porque yo me esfuerzo y esto que tengo aquí es mío y yo decido. Entonces, en el momento en que nosotros decidimos entregarle esto a Dios, fue cuando todo comenzó a cambiar, fue cuando la situación se empezó a aclarar y las deudas que teníamos, no les voy a decir que se pagaron milagrosamente, gracias a Dios sí, los milagros existen, pero muchas veces tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Pero sí vino un milagro, vino una gran bendición. Cuando nuestra mente fue transformada, entonces vino una mejora en el trabajo, vino una mayor entrada, pero nosotros ya lo tomamos como algo que no era nuestro y empezamos a administrarlo como Dios quería que lo hiciera, no a nuestro entendimiento. Y así fue como las deudas fueron saldadas y pudimos salir adelante, ¿no? Pero pues fue realmente el entender nuestra posición y el dejar nuestro orgullo, nuestro ego atrás y adaptarnos a la voluntad de Dios, a lo que Él quería para nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros vivamos en paz. Y cuando nosotros estamos metidos en deudas financieras, pues tu corazón no está en paz y Él quiere traer esa paz en todas nuestras áreas. Así que ahorita vamos a ver la primera. Cuando el pastor les decía que Dios es el dueño de todo. Sí, Dios es el dueño de nuestro intelecto, de nuestras cualidades, de nuestras posesiones y de todo lo que hay sobre la tierra. Eso está escrito en la Biblia, está aquí en Salmos 24, 1, 2. Dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Sí, este es un versículo que todos nos deberíamos de poder de memoria y repetírnoslos continuamente. Cuando estamos empezando a ser egoístas con nuestras cosas y creer que somos dueños absolutos y que por lo tanto tenemos derecho de decidir, recuerden esto, Salmos 24, del Señor son todas las cosas. ¿Dónde está? Dice acá. Ok.
Por lo general, cuando en la iglesia se toca el tema de la mayordomía, nos causa un poco de incomodidad, porque todos nos imaginamos sacando de nuestro bolsillo dinero que quizás estamos necesitando para otras cosas. Sí. Entregar dinero hace que la connotación de mayordomía se vuelva negativa y molesta. Esto sucede cuando nosotros no tenemos claro lo que Dios nos está diciendo, cuando no tenemos claro que lo material va y viene de acuerdo a como Él dispone, y tenemos que sentarnos en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios y tomar todas esas promesas que están escritas, en donde está dicho que nada nos hará falta. Entonces, cuando nosotros no queremos soltar, es porque tenemos miedo a que nos falte, ¿cierto o no? Tenemos miedo a no cubrir nuestras necesidades básicas. Pero si creemos en la palabra de Dios, podemos entender que toda necesidad básica estará cubierta. Dice que nos ocupemos del reino de Dios y de su justicia, porque todas las cosas vendrán por añadidura, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa certeza. Dice que aunque el diezmo y la ofrenda son aspectos de la mayordomía, el concepto es mucho más amplio. Para entender su perspectiva bíblica, debemos estar dispuestos a pensar más alto y ampliar nuestro criterio. Tenemos que pedirle el discernimiento al Señor acerca de nuestra economía, pedirle que Él nos abra los ojos para que podamos empezar a ver más allá de lo que humanamente hablando podemos ver. Nuestros ojos son limitados, son miopes, por ahí lo decían, pero la visión de Dios es amplia y va mucho más allá. Dios nos enfoca en el problemita que tenemos aquí. Dios se enfoca no solo en resolverlo, sino que va mucho más allá. Él ve las consecuencias de todo. Y nosotros tenemos que aprender a tener la visión de Dios, no enfocarnos en el problema que estamos viviendo ahorita, no enfocarnos en que no podemos pagar la tarjeta de crédito o que no nos alcanza para la colegiatura y que por eso no vamos a darle a Dios lo que le corresponde, porque en la palabra de Dios dice lo contrario. ¿Sí? Tenemos que ver más allá. Dice, ¿cuánto quiere Dios de mí? Dios quiere tu 100%. ¿Saben por qué quiere su 100%? ¿Por qué lo quiere Dios, el 100%? Exactamente. Todo le pertenece a Dios, ya lo leímos. Dice aquí, de manera personal, su respuesta es porque es lo mejor para ti, para los que amas y todos los que te rodean. Darle todo a Dios no solo ofrece libertad a nuestra alma, también bendice nuestra vida y la de todos aquellos en nuestro círculo de influencia. Sí, a nuestro alrededor están todos nuestros seres queridos y el futuro de ellos muchas veces depende de las decisiones que tú tomes en este momento. Si tú tomas la decisión de seguir a Dios y entregarle todo a Él, puedes estar segura que a tus seres queridos no les hará falta nada, que ellos van a ser bendecidos con esa decisión que tú estás tomando de poner lo que te pertenece, que no te pertenece, en las manos de Él y decidir que Él sea el que decida por ti. Dice aquí, el único pasaje de las Escrituras en el que Dios nos invita a probarle habla del diezmo. O sea, en la palabra de Dios, en lo único que lo podemos probar es en el diezmo, ¿sí? Y ahí está escrito en Malaquías 3:10, del 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, sí, una nación que todo el mundo va a anhelar, porque va a ser una nación próspera. Aquí están hablando de su casa, de su hogar, de su familia. En este momento se refería al pueblo de Dios, no a Israel. Pero acuérdense que todas estas promesas vienen a ser parte nuestra también, porque nosotros hemos sido injertados, dice en la palabra, en esa vid. Entonces nosotros, al ser injertados, podemos ser parte de todas estas promesas, ¿sí? Dice, pruébenme en esto. De lo que yo les estaba contando, de lo que sucedía en nuestras vidas, yo pienso que salimos rápido de ese caos y nunca hizo falta nada en nuestro hogar, porque nosotros éramos fieles con el diezmo. En nuestro desorden sí nos retrasamos un poco en los diezmos, pero pactamos con el Señor, porque nos sentíamos con el compromiso de darle a Dios lo que le corresponde. Entonces sí, yo las invito a que prueben a Dios en esto, porque Dios no es hombre para mentir y Él nunca nos va a fallar. Así que si ustedes diezman, pueden estar seguras que en su hogar no hará falta nada, nada de lo que se necesita. Dice además que Él va a exterminar a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. ¿A qué se refiere esto? Significa a que el Señor, aparte de darte lo que necesita, va a levantar alrededor tuyo un vallado que te va a proteger de esas plagas que se comen el dinero, esas plagas que no sabemos ni cómo, pero que al fin del mes se nos fue. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues es que me enfermé y pagué doctor. Pues es que hubo un extra en tal cosa, se me arruinó tal cosa en la casa, y son todos esos imprevistos, ¿no?, que luego nos hacen caer en desbalance. Pero Dios dice que Él va a exterminar esa plaga, o sea que Él va a apartar al enemigo para evitar que tu dinero se esfume. ¿Qué les parece? Es maravilloso. Entonces Dios no solo te da, sino que también te cuida. Y aparte de todo lo que tú emprendas, dice que vas a prosperar, ¿no? Y ahí dice que Él se va a ocupar de que a las vides no les falte el fruto. Así que todo lo que tú toques va a fructificar. Ok, entonces esta es una de las promesas más grandes que tenemos en la palabra de Dios y la cual podemos cobrar. Ahí está. Así que háganlo, prueben a Dios en esto y Él no les va a fallar. Dice, Dios ofrece poderosas promesas de bendición a aquellos que obedientemente le dan y nos muestra lo que es capaz de hacer en la vida de un dador fiel. ¿Sí? Él es capaz de hacerlo mucho. Puede que al principio tú comiences a hacerlo sistemáticamente, por costumbre, así como lo hacíamos mi esposo y yo, era una costumbre. O sea, sabíamos que tenía que dar, pues ahí va, ¿ok? Pero no lo estábamos haciendo con un corazón y una mente transformada, que es lo que realmente cuenta. Dice, Jesús enseñaba sobre esta dinámica espiritual en Lucas 6:38. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Aquí está hablando justamente del dar. Ustedes quieren recibir abundante, den abundante, porque es promesa de Dios. Acuérdense que en la Biblia hay más de 7,000 promesas. Lo que pasa es que a veces las leemos y no, a lo mejor nos parecen demasiado grandes como para hacerlas nuestras. Y tenemos que creer que eso puede hacerse realidad en nuestras vidas, tomarlas y reclamarlas. Así que, ¿quieren medida abundante? Den medida abundante. No se trata únicamente de darle a Dios
lo que creemos que le corresponde, que es el 10%, que por cierto hasta dice que le robamos a Dios cuando no damos ese 10%, ¿no? Pero tenemos que entender que todo le pertenece a Él, todo es de Él. Entonces, si yo le doy y Él me promete recibir, ¿por qué no le voy a dar? No hay motivo para pensar que eso no se aplica para nuestras vidas. Dice, como podemos ver, Dios es enfático al respecto. Pasemos a la siguiente idea clave. Creo que todo lo que soy y todo lo que poseo le pertenece a Dios. Si realmente creemos que todo lo que recibimos lo recibimos de Dios, nuestra actitud debe ser de generosidad hacia los que nos piden o hacia lo que nos pide Él. Pablo lo explica así en 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, abundantemente cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esto nada más viene a confirmar el versículo anterior. En la palabra de Dios no hay nada que se contradiga. Al contrario, se confirma. Gózate el Antiguo Testamento con el Nuevo, de un evangelio con el otro. Esta es una confirmación. Vamos a cosechar de acuerdo a cómo sembremos. Entonces, hazte la pregunta: ¿qué es lo que estamos sembrando ahora para el reino de Dios? ¿Cuál es la cosecha que quieres recibir? Entonces tienes que ser coherente. ¿Quieres recibir? Pues tienes que dar. Acuérdense que dicen que cuando abrimos las manos para dar, también las abrimos para recibir. Y esto es algo que no tiene que ser por obligación. Es como la viuda que le dio todo a Dios y era muy poco en comparación a las ofrendas que los demás daban. Era muy poco. Pero Jesús no vio eso. Jesús no vio la cantidad, sino que vio el corazón con el que ella dio. Entonces no importa si es poco o si es mucho. Más bien mira tu corazón y encuentra la verdadera razón por la cual tú lo estás haciendo. ¿Sí? Si quieres que esto sea contado ante los ojos de Dios. Así que primero es una transformación para poder dar con libertad y sin ningún tipo de interés de por medio, ni pensando que le estamos haciendo el favor a la iglesia y que le estamos haciendo el favor a Dios de dar. No es así. Dios no necesita de ti para hacer su obra, ¿ok? La enseñanza de Pablo va de la mano con el reto que Dios nos hace en Malaquías: siembra escasamente y cosecharás escasamente, siembra generosamente, cosecharás generosamente. Si das con generosidad, con abundancia Dios te bendecirá. En segundo lugar, la decisión de cuánto debemos dar la tomamos en nuestro corazón. El corazón es el catalizador de nuestras acciones. Fíjense, el dinero no es malo. No podemos pensar que por tener poco nos vamos a meter más en lo espiritual y que vamos a crecer espiritualmente. O sea, Dios no nos está pidiendo votos de pobreza. Él no lo pide, porque Él sabe que el dinero no es malo. Lo que puede estar malo es el corazón, porque lo que sucede con el dinero es que el dinero va a amplificar lo que nosotros tengamos en el corazón. Si en nuestro corazón ya hay generosidad y bondad, al tener dinero, eso es lo que va a agrandarse. Vamos a empezar a ayudar más. Si en nuestro corazón hay avaricia, hay codicia, hay egoísmo y llegan fuertes cantidades de dinero, pues nos vamos a hacer más codiciosos, más avaros,
porque vamos a tener más por el cual luchar. Va a ser más difícil el desprendernos. Entonces, esto quiero que quede claro. O sea, no estamos peleados con el dinero. El dinero es bueno, pero antes tiene que haber una transformación en nuestro corazón. ¿Sí? En el testimonio de nuestra familia igual. Teníamos deseos, teníamos sueños, yo se los conté así muy cortito, ¿no? Pero muchas cosas venían retrasándose y no se daban, y ya estábamos a punto de firmar con una casa, se nos cayeron las compras de las casas como 5 veces, vaya. Y era algo que no entendíamos y decíamos, pero ¿por qué? Si aquí está el dinero, aquí está todo. Pero no era el momento para Dios, no era el momento de recibir esa bendición, porque si lo hubiéramos recibido en ese momento, no teníamos la preparación, nuestro corazón no había sido transformado y seguramente nos hubiéramos metido en problemas todavía más grandes. Dios nos guardó, Dios nos libró y permitió que compráramos esta casa justo cuando íbamos a recibir la instrucción, ¿sí? Entonces, no te afanes si tus sueños aún no llegan. Más bien trabaja en educar tu corazón, en cambiarlo y en entender que somos administradores, que no somos dueños. ¿Ok? Dice aquí en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Sí les suena eso? Ven que las cosas materiales, el día que nosotros partamos de este mundo, todo se queda acá y eso se desbarata. A veces hasta es pleito entre los hijos, las herencias, cuántas historias no conocemos de eso. Entonces, nuestro corazón no puede estar fundamentado en las cosas materiales, que las cosas materiales son efímeras, no tienen valor delante de los ojos de Dios. Más bien fundamentemos nuestro corazón en las cosas que no son perecederas, que es lo espiritual. Eso sí cuenta, eso te lo llevas. Eso en algún momento va a ser premiado por Dios. Eso en su momento te va a traer paz, te va a traer bendición y todo lo que necesitamos para vivir bien. Lo material, Dios lo suple de una o de otra manera. Y si nos ocupamos de lo espiritual, lo material va a llegar, ¿sí? Así que nuestro corazón tiene que estar puesto en los verdaderos tesoros y no en el dinero, ¿ok? No podemos permitir que nuestro Dios no sea el Dios de los cielos, el Todopoderoso, sino que sea el dinero. Cuando nosotros decidimos depositar nuestra esperanza y las soluciones de nuestros problemas en el dinero, ya de allí estamos partiendo mal, porque es como darle un puntapié a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito esto, yo aquí el dinero me lo resuelve todo. Y no lo hacemos conscientemente, sino que lo hacemos muchas veces de manera inconsciente. ¿Sí? Cuando sabemos que estamos tranquilos porque nada nos falta, estamos tranquilos porque puedo cubrir con la colegiatura, porque puedo pagar, y ahí vivimos en paz. Cuando se nos mueve tantito el tapete y empezamos a darnos cuenta de que estamos metidos en problemas económicos y que no hay suficiente dinero, es ahí cuando entonces empiezas a recapacitar. Bueno, ¿dónde está mi confianza? ¿Mi confianza estaba en el dinero que me saca de todos estos apuros? ¿O mi paz sigue estando aquí porque yo sé que cometí errores como yo? Que cometimos errores, que nos arrepentimos, que no sabemos ahorita cómo vamos a salir de esto, pero yo conservo la paz, porque yo entiendo que Dios es el dueño de todo y que Él va a proveer para ayudarme a salir de estas en las que me metí. ¿Ok? Entonces, háganse esa pregunta.
en dónde está nuestra confianza, ¿sí? Es interesante que si invertimos los sustantivos de esta escritura, también resulta verdadera. Donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Ahondemos en el concepto. La idea bíblica es que mediante nuestra relación con Dios pasemos del título de propietarios al puesto de administradores. Un mayordomo es simplemente un administrador. Le cedemos a Dios la propiedad de todas las posesiones de nuestra vida, tanto externas como internas, y entonces pasamos a administrar todo lo que Él nos da. Esto implica no solo lo físico, como dinero, casas, autos y recursos, sino también nuestros dones, talentos, personalidades e intelectos. ¿Sí? ¡Ay, qué inteligente soy yo! Y por eso este puestazo que tengo en la empresa, y por eso todo el mundo me reconoce. ¡Qué hábil soy, qué creativa, etcétera, etcétera! ¿Sí? Cuando tenemos que reconocer que la inteligencia, las capacidades que Dios te dio no son tuyas. Si conseguiste ese puesto que tanto anhelabas por la inteligencia, la capacidad, realmente lo tienes porque Dios quiso dártelo, no porque tú eres buenaza en todo lo que haces. O sea, sí tenemos que entender que como hijas de Dios podemos emprender lo que sea y vamos a tener el apoyo de Él, pero nosotros también tenemos que tener la humildad de entender que en eso que sobresalimos es un don que Dios nos ha puesto y lo tenemos que rendir y ponerlo a su servicio, ¿sí? Yo soy todo de Él, tú eres todo de Él. Todo lo que somos y todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Él decide lo que recibimos, lo que hacemos con lo que recibimos y lo que le damos. Entonces, si tú tienes una cualidad que tú piensas que aún no ha sido explotada y estás esperando tu oportunidad, entrégasela a Dios, entrégasela a Él, porque ahí es donde va a estar mejor. Ahí es donde se te va a mostrar los pasos a seguir para que puedas sobresalir en eso que Dios te dio. ¿Ok? No lo hagas en tus fuerzas, entrégale todo. Y aquí ya nos pasamos a la parte espiritual, no a los dones y todo eso. Pero es lo mismo con lo material. Entrégale todo a Él. Este ejemplo es muy bueno. Dice, una empresa grande se fija en una empresa menor. La empresa mayor le hace saber al dueño que la empresa menor, que quiere comprarla, absorber sus pasivos, inyectarle recursos frescos y de paso contratarlo como administrador. Sí, pónganse en esa posición. Tienen una empresa chiquita en donde están llenas de deudas, en donde su día completo se la pasan ahí tratando de sacarla adelante, peleando con los empleados, peleando para poder saldar las deudas, y de repente llega alguien muy poderoso, con una empresa mucho más grande, con más experiencia, y te dice, oye, estoy interesado en tu empresa. Esta empresa no me importa las deudas que tenga, no me importa que en este momento esté mal, pero yo tengo los medios para sacarla adelante. Y tú vas a seguir en el papel que tienes ahora, como administrador, pero sin tener la responsabilidad. Qué padre, ¿no? Qué padre poder decir, ok, te entrego mis penas y aparte yo sigo ganando y hasta voy a ganar más que antes porque tú vas a hacer mi empresa rentable. ¿Sí? Es una gran ventaja. Y justamente ese es el papel que debería jugar Dios en nuestras vidas. En nuestra vida antes estaba llena de deudas. Acuérdense que Jesús vino a pagar por todo en la cruz. Y Él
ya pagó por nuestras deudas también, por nuestras enfermedades, Él ya lo hizo, pero nada más necesita que nosotros le demos el sí, que le demos el ok. De acuerdo, Jesús, cambiemos de propietario, yo te lo entrego y yo voy a continuar aquí como fiel administrador, pero con todas las ventajas que me puede traer una empresa sana y rentable. ¿Sí? Eso es lo que quiere, ese es el punto a donde Dios nos quiere llevar, a que entendamos y entreguemos todo lo que nos pertenece. Bueno, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha dado. Sí, este medio de expansión se ha vuelto común entre las grandes empresas. Desde luego, su viabilidad implica multitud de retos, pero muchos negocios lo logran con éxito. Y cuando es así, ambas partes ganan, ambas partes. Dios lo que quiere es bendecirte y bendecirte en abundancia, no limitadamente como nosotros creemos que nos va a bendecir. De Él son todos los recursos. Dice, tú posees tu propia vida o negocio, pero tu negocio es muy disfuncional y estás profundamente sumido en deudas. Cristo se acerca a ti y te dice, te ofrezco rescatarte, redimir tu vida y pagar por toda tu deuda, la cual tú nunca podrías pagar. Te daré todos mis recursos y tú los administrarás. En esta transacción, ¿qué le debes a Él a cambio de tal rescate? Como mayordomos o administradores, entregamos nuestras vidas y nuestros recursos para el bien de otros y la gloria de Dios. Lo amamos a Él y amamos a nuestro prójimo con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Aplicación clave. ¿Qué cambio produce esto en mi manera de vivir? Ven, pasamos de dueños a ser administradores. La pregunta central es, ¿qué quiere Dios que hagamos con todos los recursos? Si no, por aquí tengo algo. No sé, se apagó. Pásame. Sí es. Se acabó la pila. Aquí me marca que todavía hay pilas. Y aquí. Sí, ok. Bueno, la pregunta central ahora era, ¿qué quiere Dios que yo haga con todos los recursos que ha puesto a mi cuidado? ¿Sí? Que vivamos cada día como un sacrificio vivo a Dios. Hay un versículo que dice, Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Qué significa esto de convertirse en un sacrificio? Esto lo que significa es que día a día nosotros nos tenemos que presentar delante del Señor y poner ahí todas las cosas a las cuales tendríamos que morir, ¿sí? Como hoy estamos hablando de la parte económica y financiera, pues tendríamos que ponerle ahí cualquier avaricia, codicia
y toda la parte, ahí habla del cuerpo, se refiere a la parte carnal de nosotros, ¿no? A esos deseos primarios de los que en algún momento habló el pastor, depositarlos ahí en ese altar y morir cada día a todo eso que no tendría que estar aquí adentro, ¿sí? A ese corazón ambicioso, a ese corazón que todo lo quiere para allá. Entregarle todo eso a Dios en manera de sacrificio, dice allí, para que nosotros podamos tener una vida libre y darle a Él el permiso. Es como decirle: Señor, aquí estoy humildemente, dispuesta a abandonar todas las cosas que no me convienen, dispuesta a comenzar a entender que esto que tengo no es mío, sino que es tuyo, y dispuesta a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida económica, Señor? Empieza a darme dirección, porque estoy dispuesta a morir a lo que no me convenga. A eso se refiere aquí, a presentarnos día a día como un sacrificio, dejando atrás. Es un sacrificio porque a veces es doloroso entender que no puedo reservarme para mí todo. A lo mejor me va a doler entender que ya las decisiones no son únicamente mías, sino que le tengo que preguntar a Él antes de adelantarme precipitadamente y hacer lo que yo creo que me convenga. Pero al final, el yugo que Él nos pone dice que es ligero, es fácil y está lleno de bendición. Entonces, nuevamente, no veamos el ahorita, no veamos el que me duele tomar esta posición de administrador. Veamos más allá, veamos en todos los beneficios que vamos a tener, no solo nosotros, sino que nuestra familia, al tomar esas decisiones que son fuertes, porque en el mundo se nos enseña otra cosa, ¿sí? En el mundo se nos enseña a luchar por eso, a tener posesiones, a ponernos unos límites tan altos que ni siquiera los necesitamos, pero nosotros mismos nos vamos creando nuestras necesidades. Somos expertos en inventarnos cosas que no necesitamos, ¿sí? Ok. Sí, tengo unos zapatos negros abiertos, pero no, necesito unos que me cubran los dedos. Pero aparte estos son bajitos, pues hoy compro los altos, ¿sí? Vivimos inventando necesidades, porque también dice en la palabra que el hombre es insaciable. El hombre nunca va a estar satisfecho. Es algo que tenemos que aprender. En Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Sí? Es más claro no puede estar. El dinero no sacia, no nos va a saciar nunca. Eclesiastés 5:10 dice: y el que ama las riquezas no sacará fruto. También eso es vanidad, dice en Eclesiastés 5:10. Entonces, sacrificio vivo todos los días, ¿sí? Despojarnos de todos esos deseos que hemos creado, despojarnos de la codicia, despojar de nuestras posesiones, para poder empezar a avanzar en el camino que Dios quiere. Y Dios quiere bendecirte grandemente. Él quiere llenar tus arcas, Él quiere abrir las puertas de los cielos para ti, pero nunca lo va a hacer si tú no te conviertes en un administrador. Así que tenemos que tomar esa decisión de convertirnos en administradores. Dice aquí Romanos 12:1: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, ¿sí? Nos rendimos delante de Él, dándole todo, y así lo estamos adorando. Si realmente creemos que todo lo que somos y que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, podremos producir el mismo impacto que produjeron los primeros cristianos.
Seremos libres para compartir y para dar. Veremos cambios dramáticos en nuestro mundo y en las vidas de aquellos a quienes servimos. Sí, ¿se acuerdan que ahí en la Biblia dice, ¿no?, que los primeros cristianos que todo lo ponían a la disposición, ¿no?, y que cada quien tenía de acuerdo a su necesidad? Las necesidades de todos estaban cubiertos. Entonces muchas veces nosotros queremos atribuirle esta responsabilidad a entes que no le corresponden. Sí, a veces pensamos que es el gobierno quien tiene que suplir, a veces pensamos que es nuestro esposo el que nos tiene que dar, que no trabaja lo suficiente, pero no es así. Quien provee es Dios, y cuando Dios te da, nosotros nos volvemos también en proveedores, porque cuando te vuelves un administrador y entiendes que lo que Dios te está dando es para que lo utilices para cosas productivas, no te cuesta dar, entiendes que todo queda en familia, ¿sí? Que das y Dios va a seguir proveyéndote a ti de acuerdo a tu necesidad, pero tenemos que creerlo, si no, no funciona, ¿sí? Finalmente pregúntate, ¿le he entregado mi vida a Dios y he aceptado ser mayordomo de todo lo que me ha dado? ¿Sí? Es una pregunta que se tienen que hacer cuando ustedes estén en intimidad con Él. Esto sí ya se vuelve algo así como una sesión de SOSO, de sanidad. Van a buscar la intimidad con el Señor y pregúntenle, Señor, ¿qué área de mi vida en lo financiero no te he entregado? Muéstrame alguna actitud que yo tenga que esté denotando que me creo la dueña todavía. ¿Sí? Son preguntas que delante del Espíritu Santo Él se las va a revelar. ¿Ok? ¿Soy de Él 100%? ¿O quién es mi dueño? ¿Quién es mi Dios? En este caso sí podría ser el dinero. ¿Será que el dinero está a mi servicio y a mi favor? ¿O será que Él se enseñorea sobre mí? Que Él es mi dueño. ¿Sí me entienden eso? Porque Dios ha puesto el dinero para que hagamos uso de Él, para que nosotros dominemos por sobre el dinero, que nosotros elijamos de qué manera va a ser utilizado, y no que el dinero se haga dueño de nosotros y que empecemos a vivir para ese Dios. ¿Sí? Son preguntas muy importantes que tenemos que hacernos. A lo mejor en ciertas áreas ya se las entregamos, pero puede ser que haya algo por ahí, ciertas actitudes, ciertas decisiones que estemos tomando en donde no lo estamos tomando en cuenta y dándole el lugar que realmente Él merece. ¿Okay? No, cuando yo recibí de parte de mi marido la casa en donde vivíamos, porque fue lo que me dejó al divorciarnos, yo lo convertí en 2 departamentos, vendí esa casa y di el diezmo. Para empezar, yo el diezmo desde antes de ser cristiana, siempre buscaba yo dar el diezmo, no sé por qué estaba en mi corazón siempre eso, y preguntaba yo en la iglesia cuánto se daba, qué quería decir eso, y me decían, pues un día de tu salario, y yo decía, no puede ser, eso es un día, es muy poco. Entonces, bueno, pues, buscaba yo darlo. Entonces, vendo mi casa, y aunque pues sí, te dices, ay caray, dar el 10% de una venta de una casa, pero sí lo di, lo convertí en 2 departamentos, uno para rentar y uno para vivir. Y de repente pensé el que no me convenía el de la renta, y me aconsejaron, ¿no?, que invirtiera mejor el dinero, y empecé a venderlo. En ese entonces ya el papá de mis hijos empezó a construir un condominio y le dio a cada uno de mis hijos un terreno, y el condominio bardeado, y yo dije, pues ya me bardearon a mis hijos, ya por más que yo los siga, porque yo me iba a vivir cerca de donde ellos estaban, porque se estaban recién casando, los primeros y así, y yo me cambié del Pedregal aquí a Santa Fe, pues para seguirlos.
y mis hijos pues que estaban en la Ibero, en fin. Entonces el departamento que yo quería vender no se vendía y yo con ese pensamiento de ya me quedé afuera de la barda, ¿no? Entonces, sí, y entonces en eso mi yerno, que era el que estaba empezando a la construcción de toda esa colonia, de todo ese condominio, me dice, Ivette, está la preventa hoy de esos terrenos para yo poder estar ahí adentro. Y ese terreno, dije, pero ¿cómo le hago? En ese momento, justo en ese momento, me ofrecen y puedo vender mi departamento. No vi ni el dinero, o sea, el dinero pasó de mi departamento al terreno, yo ya con la esperanza de vivir ahí. Y compré un terreno de 400 metros, fue lo que me alcanzó, y feliz de la vida estaba yo. Y me fui a rentar un departamento ahí mismo, en ese mismo condominio, porque ya mis hijas empezaron a construir, a vivir ahí, y me fui a rentar ya con la idea de construir. Pero me angustiaba mucho la construcción, yo por una casa para mí sola y esto. Entonces decidí vender el terreno. Para esto yo compré 400 metros, pero al mes me dice mi yerno, Ivette, el terreno, yo compré ese terreno sin ver, sin saber, él me lo compró, él me lo escogió. Y ese terreno, me dicen, de la nada, se te convierte en 700 metros. Puedes construir en 400 y 300 tiene que ser jardín, pero son tuyos. Entonces yo ahí dije, wow, Dios, porque al principio yo decía, mis hijos ya me los apartaron y además no me va a alcanzar y muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios siempre cumplía con mi diezmo. Y entonces, a la hora que quiero vender, pues tengo para vender 700 metros, no 400. Y ya no quería yo una casa, sino un departamento. Entonces fui a ver departamentos y fui a ver exactamente donde hoy vivo, pero pues no me alcanzaba cuando empezaban a construir ese edificio. Para ese entonces, ya vendiendo 700 metros, me alcanzaba. Entonces fui a ver esos departamentos y vi la Torre A, la Torre B, la Torre C, y en la noche, así parada, viendo la vista, le digo, Dios, yo quiero un departamento aquí, pero por favor, la torre de en medio, y por favor, pisos bajos, porque a mí la altura no me va. Entonces yo le hablé a una sobrina que vivía ahí, le dije, oye, pues para ver su departamento y todo eso, y me dice que su papá estaba enfermo. Al día siguiente hablo para preguntar cómo estaba el señor, y me contesta la otra hija y me dice, ¿cómo sabes? Bueno, pues ya le platiqué que había yo ido a ver los departamentos y me dice, ay, Ivette, qué casualidad, me acabo de meter a bienes raíces y me entregaron ayer un departamento ahí en Parque Reforma. Y le digo, no me digas, pero esto fue al día siguiente de que yo le dije, Dios, quiero vivir ahí. Y entonces me dice, fíjate que está nuevo, está nuevecito, y el señor lo vende porque se va a vivir a Estados Unidos, no lo han habitado. Oye, ¿y en qué torre? Pero yo así, ¿no? Me dice, en la B. No puede ser, yo así. No. Y luego me dice, le digo, no me digas, ¿y en qué piso? 5. Es mío, así. Pues ahí vivo, y de verdad, pues fue solo de Dios, pero sí veo que es la fidelidad, porque siempre yo busqué pagar el diezmo. Siempre, y para mí eso fue una respuesta inmensa de Dios. Pues yo no podía haber vivido ahí si no fuera por eso. Pues se los comparto. Bueno, entonces está más que probado, ¿sí? Dios es fiel y mejor nos ponemos de su lado, porque ahí la vida es más fácil. Siempre van a haber angustias, preocupaciones, pero estando de su mano, Él nos saca adelante. Así que vamos a pedirle al Señor por un milagro en nuestras vidas. Y así como en nuestro caso el milagro no fue que la deuda fuera saldada de la noche a la mañana, pero el milagro fue el cambio que Él hizo en nuestro corazón y que finalmente fue lo más importante, porque hoy les aseguro que ya no volveríamos a caer en los mismos errores. Y además podemos descansar tranquilos sabiendo que
que no soy yo la que vela por lo que supuestamente es mío, sino que es Dios velando por nosotros en cada detalle.